Buenas tardes, bienvenidos. Por supuesto, han quedado muchísimos ecos de lo que acaba de suceder. Ya estamos preparando material para que tengamos algunos de los tramos del discurso de Cristina Fernández, que nos dio tiempo a encontrar algunos momentos que nos parecen claves de su discurso, y también poco a poco trataremos de encontrar el lugar para lo que acabamos de escuchar de Alberto Fernández. Pero lo de Cristina ya transcurrió hace un tiempo y nos permite ese trabajo natural que hay que hacer en el canal. Nuestra manera de empezar el recordatorio de los 100 años de YPF y este acto que acaba de realizarse es esta forma de revivirlo. Un ataque a fondo de Repsol por la derecha. Brufao amenaza con pedir 18.000 millones de dólares, pero controla el Estado argentino y manda la contra en una muy buena salida. Se está jugando en la mitad de la cancha, aunque se sabe que el árbitro no es demasiado confiable. Hay que jugar duro y que se note lo menos posible. El juez toma nota de lo que pide Repsol, un penal sin arquero. Piden cualquier cosa, y aunque parezca mentira, el periodismo español sale a la cancha en un apoyo emocionante para las corporaciones. Pero el partido empeora todavía cuando aparece un fuerte sector del periodismo argentino y desorienta a los que defienden al Estado. Brufao para la pelota y pide apoyo internacional. Juega en España, México y un poco también, aunque no tanto, Estados Unidos. Contra todo el mundo el partido se torna difícil, pero atención, atención. Se escapa por izquierda YPF, se desprende de la marca de Repsol. Esquiva como Diego las zancadillas Cipayas y las zancadillas no Cipayas. Argentina ofrece 5.000 y si no te gusta, quejate en la FIFA. Brufao piensa de nuevo la jugada. Parece que va a decir que sí. Gol. Gol argentino. Despliegan banderas en vaca muerta. Los chorros de petróleo parecen asociarse al festejo en un gol inolvidable. Repsol baja el copete. YPF se abraza en la mitad de la cancha. Ha culminado la jugada para todos los tiempos. Barriles negros y espesos de qué aventura retornan para dejar en el camino tanto contra, para que el país sea un puño apretado, un grito de todos, una esperanza que crece. Perdónenme, es para gritarlo, es para celebrar este gol en la jugada que ojalá sea para todos los tiempos. Vamos a recordar una parte de aquella lucha tremenda. Se menciona en este relato ficticio, por supuesto, a los medios españoles que estaban muy enojados. Vamos a mostrarles por qué es bueno recordar lo que sucedía hace 10 años, cuando la Argentina recuperaba YPF, y con YPF vaca muerta, y con vaca muerta el futuro, y con el futuro un lugar extraordinario en el mundo. Vamos a evocar aquello. Tras una intensa semana de rumores, se confirmaba la peor de todas las noticias. El gobierno argentino había decidido robar a los españoles. La farsa estaba servida. YPF dejaba de tener capital español porque a la señora Kirchner y a sus acólitos, ahora que era más rentable que nunca, les venía bien meter la mano en el bolsillo de los inversores españoles. Mire usted qué independencia periodística, por otra parte, la dependencia de una empresa, porque estaban defendiendo a Repsol. Esto se dio en toda América Latina. Siempre que leamos los medios españoles, hay que saber que muchos de ellos se corresponden con los intereses de los bancos, de las aseguradoras, de todo lo privado que actúa en nuestra área, en esta América. Y cuando algo les molesta, los medios españoles dirigen a todo el periodismo cipayo de cada uno de los países. En la Argentina abunda y naturalmente consiguen que tenga una gran repercusión la queja de ellos. Pero recordemos el gol argentino del 2012. De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Han advertido que cada vez más la totalidad de los países en el mundo son absolutamente renuentes a dejar
en manos de privados y a desprenderse por parte del Estado del manejo de un recurso que hoy, si siempre fue estratégico, hoy la energía ya ni siquiera es estratégica, es directamente de carácter vital. Esto era entonces. Vamos a ver ahora qué se dice por parte de Cristina Fernández de Kirchner a propósito de los 100 años de YPF recuperada para los argentinos. Si yo me pongo a pensar en Vaca Muerta y en todo lo que puede producir, debo pensar que esa política no la construimos ahora, la construimos el día que volvimos a recuperar YPF. Ocurría algo muy gracioso en aquel momento, cuando la Argentina luchaba por su soberanía, esa de la que después nunca paró de hablar Mauricio Macri, hasta que dejó de ser presidente, entonces empezó a decir cualquier cosa en contra. Pero en los años en los cuales estuvo gobernando a nombre de las corporaciones, no se le caía la palabra, estas son expresiones del Senado, creo, de Cristina Fernández de Kirchner, la palabra vaca muerta de la boca. Y efectivamente, en el 2012 estaba muy en contra de lo que estaba sucediendo. Tanto es así que se desvelaba, no podía dormir, tenía que ir hasta la cuna de su hija para encontrar algún consuelo frente a aquello que era lo más grande que la Argentina podía hacer por sí misma y que él veía como algo muy negativo. Anoche me fui a dormir muy preocupado y me desvelé a la madrugada, eso de las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia. Y la vi ahí, chiquitita, tan indefensa. Y también no pude dejar de pensar en los millones de argentinos que vamos a quedar comprometidos por muchos años para pagar miles de millones de pesos, y lo que es mucho peor, que va a quedar nuestra palabra una vez más devaluada, producto de que los mismos que en el 92 decidieron privatizar YPF, hoy deciden estatizarla. Más tarde fue presidente. Estaba hablando decididamente contra el país por intereses políticos, porque eso lo podía posicionar en el lugar expectante de candidato. Y de esta manera se expresaba. Después, por supuesto, entendió Vaca Muerta mientras la tenía a favor. No hizo nada por Vaca Muerta, ni gasoducto, ni nada. Eso que va a quedar construido seguramente antes de julio del año que viene. Eso que es un capital formidable, que ahora se agiganta por el problema energético que tiene el mundo. Mire lo que dice el Financial Times, lo tomó Ámbito y me pareció muy interesante. Financial Times asegura que Vaca Muerta reemplazará la energía rusa que necesita Europa. Según el diario Financial Times, Argentina podría convertirse en un competidor dentro del mercado del gas natural licuado global, algo que dijo recién Alberto Fernández, de lo que le comentaban en Europa. Esto se debe al vacío que dejó el creciente embargo de Occidente en la energía rusa. Por supuesto, es bueno repasar un poco de historia, ir y venir en el tiempo. Entre el acto de hoy tenemos mucho de lo que Cristina ha dicho hace un poco más de media hora, pero también queremos evocar, porque son 100 años de YPF, toda la lucha que de alguna manera tiene como mojón extraordinario, bien señalado también por Cristina Fernández de Kirchner, de Irigoyen, y todo lo que tuvo que pelear, y todo lo que tuvo que luchar, hasta ir a un decreto, porque en el Parlamento no le llevaban el apunte los conservadores del Senado. Y entonces tuvo que hacer lo que había que hacer. Por supuesto, contra todo ese mundo conservador, que también tenía los diarios, que aunque no eran la mafia organizada de hoy día, naturalmente eran diarios de derecha, que trabajaban desde el punto de vista ideológico contra el país, siempre colonia, siempre para los extranjeros que con ellos comparten ese mundo financiero, que tanto resultado les da a ellos y tanto daño le provoca al país. Evoquemos esto.
El presidente de la Nación asume la intervención de YPF, el ingeniero Octavio Frigerio. Se encuentran presentes los ministros del Interior y de Obras Públicas. Vamos a ir creando riqueza, vamos a ir abriendo nuevas fuentes de trabajo para que YPF también sea uno de los sectores más fundamentales y trascendentales en lo que hace esta propuesta de revolución productiva. El trabajo, el capital, el Estado, todos puestos al servicio de la República Argentina. Qué tiempos, ¿no? Qué dolor. Pero es necesario andar en el ida y vuelta que nos hemos propuesto ahora para compartir con ustedes ideas que puedan ser formativas de alguna manera, de conceptos en torno a YPF, que es un bien nacional, es una bandera, es una posibilidad, es algo sobre lo que hay que trabajar, cualquiera fuera el gobierno, por supuesto siempre lo va a hacer mejor, aquel que tenga un concepto distribuidor y no aquel que inmediatamente esté pensando quiénes, cuáles amigos se van a quedar con las ganancias que Vaca Muerta, YPF, le pueda proyectar al país. Miren lo que decía hoy, hace un rato, Cristina Fernández sobre Repsol, que era la empresa que se estaba quedando con YPF. En el año 2012, cuando se produce la crisis energética, y por primera vez en el año anterior, en el 2011, nos convertimos en importadores netos de petróleo y gas. YPF, por supuesto, en manos de Repsol, en manos no solamente privadas, en manos extranjeras. Y fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Porque del año 1997 hasta el año 2002-2003, que empiezan nuestras políticas de empoderamiento, nuestras políticas industrialistas, nuestras políticas de agregar valor, de científicos, etcétera, etcétera. Hasta ese momento, los dividendos que se repartía YPF promedio año a año era 490, 480 millones de dólares. A partir del año 2002-2003 hasta el 2011, triplicaron los dividendos. YPF Repsol llegó a constituir el 50% de los dólares que se giraban al exterior como dividendos y utilidades. Era un saqueo. Un verdadero saqueo, defendido por esos periodistas españoles que escuchábamos, por los títulos de los diarios españoles, y acá naturalmente por Clarín, Nación y algunos más. Era muy dura la pelea, porque se trataba de un saqueo y había que demostrarlo frente a todo ese inmenso poder que hoy día todavía es mayor. Bien lo decía Pino Solanas. Estafadas por esta clase de dirigentes que sin escrúpulos montan una máquina de engaños, pero el engaño tiene las patas cortas. Son estos dirigentes cuyo máximo exponente es el señor Menem. Los argentinos no nos vamos a callar, ni la Argentina está de rodillas por más actos intimidatorios o bravuconadas de la mafia que está saqueando el país. Usted acusa al gobierno. Nosotros, los argentinos, van a defender su patrimonio con uñas y dientes. Y eso fue recuperado años después, pero se necesitaba de luchadores como Pino, que en Memorias del Saqueo, una de sus muy buenas películas, evocaba el tema de esta manera. Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino ni la Patagonia sin la acción de YPF. Había desarrollado gasoductos, acerías, caminos y usinas e hizo nacer decenas de ciudades promoviendo el progreso social de sus poblaciones. Ahí estaban, entre otras, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Cutralcó y Plaza Huíncul, que fuera el primer campamento petrolero de la provincia de Neuquén. Bueno, todo esto que está desolado, que está tapiado, que está abandonado prácticamente, era lo que era Campamento 1, y este sector era la administración, el corazón de YPF.
Y esto a partir de la privatización, la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida. Por eso se producen los abandonos de los hogares, digamos. Se buscan otros horizontes. ¿Se ganaba bien? No, si los sueldos eran, no teníamos ningún problema. No había problema de salario acá, de necesidades. Nunca nos faltaba un peso a nosotros. Lo que pasó fue un crimen, un asesinato. Esto es impensable. Nadie podía imaginarse que podría suceder una cosa. Usted se da cuenta lo que le hacían al país, además. No solo lo robaban económicamente, sino que también lo despojaban de valores culturales muy importantes, muy trascendentes. Gente que vivía allí, que amaba ese trabajo, que había construido presente y futuro. Creían que futuro también. El futuro se lo mataron, lo convirtieron en un pasado horrendo, que ahí estaba recorriendo la Cámara de Pino, en Memorias del Saqueo. El pueblo ya abandonado, sin nada, destruido poco a poco por el tiempo, por un tiempo que pasaba en contra de la Argentina y a favor de Repsol, a favor de la economía española en todo caso, pero no de Argentina. Por eso es tan importante, cuando hablamos de la palabra soberanía, soberanía es además la suma de nuestras dignidades, no es una entelequia. Soberanía es pararse frente al mundo con la energía necesaria para decirles hasta aquí llegaron. Este es un despojo, este es un saqueo, no va más. Eso ocurrió en 2012. Ese fue el paso gigantesco que se dio hacia una soberanía que ahora es tiempo presente y mucho más para la Argentina, tiempo futuro. Cuando tomamos la determinación no fue una decisión ideológica, no fue una decisión dogmática, fue una decisión realista. Recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos. Mamita, la que se armó, me acuerdo. Acá tengo una tapa, mira Alberto. Miren, ¿la ven? Nación. Expropiarán el 51% de YPF y España amenaza con represalias. La presidenta le dio un portazo al mundo. Le dio un portazo al mundo. Clarín. No, este es Tiempo Argentino, perdón. Expropian YPF. El 51% será del Estado. Vean ustedes la lucha que había que desplegar. Y siempre es así. Corporaciones representadas por estos medios que lideran esas corporaciones hoy día. Y el pueblo del otro lado. Y en el medio el gobierno, sometido a esas presiones tremendas. ¿Piensa usted que esto tenía que ir por cadena nacional? Caramba, no es buen motivo para que todos vean al mismo tiempo el recordatorio de lo que se refiere a la dignidad nacional representada en este caso por los 100 años de YPF. Costaba mucho hacer cadena nacional. Este canal tuvo una audiencia extraordinaria que ojalá mantenga, justamente porque se buscaba esto. Pero había otros canales que sumaban cientos de miles de espectadores de los canales de cable, ni hablemos de los canales abiertos que no estaban. Entonces, sustituían, pasaron avisos, hicieron críticas, pusieron en un ángulo pequeño algún requeche de lo que estaba sucediendo en el acto, pero no le llegó a todo el mundo. Esto que era tan importante escuchar, evocar, este tributo que se hizo hasta el propio Irigoyen en la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, no fue porque no se animan a hacer cadena nacional, porque por las presiones de los que verdaderamente mandan, ante los cuales hay que pararse de una manera definitivamente, porque si no, estamos así, no nos animamos a una cadena nacional, porque fueron tan estigmatizadas y perseguidas que el gobierno dice, no, cadena nacional no. La televisión pública con su aporte, C5N y de a ratos algún otro canal. En la suma, en determinado momento, había más gente fuera del acto, y si sumamos la televisión abierta, que también tendría que haber estado de ser cadena nacional, y millones de personas se quedaron sin ver esto. Le digo al gobierno, basta del miedo a Clarín. Si lo mismo le van a pegar mañana, ¿qué va a hacer Clarín mañana? ¿Cómo va a tratar? Ni hablemos a Cristina Fernández, pero ¿cómo va a tratar al propio Alberto y al gobierno en general? ¿Cuánto le duele a Clarín con todo lo que luchó en 2012 para que no se privatizara, hablando de la expropiación, de llevarse todo por delante, de la imagen en el mundo, eso tan tonto que decía Mauricio Macri, pero lo decían los medios, que llegan mucho más
que Macri y al que después pusieron como presidente. Muy doloroso, no pueden vivir con miedo, no puede ser. Me indignaba enormemente porque estaba preparando nuestro material y tenía todos los monitores ahí y sacaba cuenta cuál estaba y cuál no. Y entonces el gran esfuerzo de C5N fue premiado por una audiencia muy importante, pero no era toda la audiencia, no era una cadena nacional. En fin, mire lo que pasa cuando la soberanía es acechada por poderes extranjeros. En este caso, el regulador energético de México no es Repsol, la empresa en cuestión, se llama Iberdrola. El regulador energético de México multa a Iberdrola con 9.000 millones de pesos. La Comisión Reguladora de Energía considera que la multinacional española incumplió la ley al vender electricidad a sus socios. Hacen arreglos que siempre económicamente van a perjudicar. La decisión es el primer gran castigo a un operador privado desde que López Obrador llegó al poder con la promesa de rescatar la soberanía energética del país. ¡Viva López Obrador! ¡Viva México! Otra vez, un destacado importante sobre lo que se ha hecho por parte de México. Mire lo que son las empresas. Iberdrola dobla el precio del gas, más de 140% a sus clientes por la crisis energética. Crisis, y bueno, ahí te paso la factura, lo va a pagar la gente. Mire si lo va a pagar Iberdrola. En una carta enviada a los clientes advierte que podrían ser mayores todavía los costos, ya que no tiene en cuenta las variaciones que podrían producirse en el mercado mayorista durante los próximos 12 meses. Yo recuerdo perfectamente, ojalá que usted también, la lucha de AMLO, que era la misma de Cristina Fernández de Kirchner, cuando quiso tomar y consiguió tomar para el venturoso futuro energético de la Argentina, Vaca Muerta. La lucha de López Obrador recién empieza. Pues son los de Iberdrola los que están haciendo lobby en contra, junto con sus socios o cómplices en México. Yo creo que tiene mucha influencia porque allá sube y sube y sube y sube el precio de la luz y ellos son los que controlan. Y esos son los que controlan, tienen la sartén por el mango. Hay que tratar de que el mango también no sea una constante realidad. Mire usted lo que pasa en este momento. Mire si en guerra hubiera sucedido esto. La Argentina, en vez de ser la gran potencia que puede salir a competir por la energía en el mundo, la Argentina sería simplemente una cosita al lado de Repsol. Y la que ganaría todo lo que hay para ganar en el futuro sería Repsol y no la Argentina. Y la soberanía nunca se alcanzaría porque además Repsol le vendería, como sucede con Iberdrola en México, a sus clientes, que serían los argentinos. Es muy maquiavélico. Maquiavélico es una palabra mal empleada normalmente, pero el significado que se le ha dado permite imaginar siempre que se trata de una perversidad. Y esto es lo que pasa con toda esta gente. Pero lo increíble es que no era solamente Repsol defendiendo sus intereses, sino también los medios argentinos, los políticos argentinos de la derecha, enloquecidos, porque se estaba tomando un bien que iba a ser para todos, que sabía nadie quién iba a ganar las elecciones de 2000, que no la ganó Macri. Es decir, no se hacía para ese gobierno, se hacía para el que viniera. Podía ser el propio, podía ser uno que lo representara, o, lastimosamente, para el país podía ser uno de derecha, dolorosísimamente, y pudo ser. Entonces, Vaca Muerta, lo que se estaba consiguiendo en 2012, en 2015, era un bien del país que podía administrar otro gobierno. De eso se trata. Mire, cuando no hay soberanía, parece que todo está perdido. Por ese tema que hace al amor propio que cada uno de nosotros tiene. No es solamente soberanía ganarle 3-0 a Italia, eso es soberanía futbolística, que la Argentina tiene desde siempre. Se trata de algo más sublime, más profundo, más extraordinario, porque tiene que ver con que los argentinos no tengan hambre y con que los argentinos estén plantados en el mundo como lo que indudablemente puede ser, que es un gran país. Otros piensan
de una manera distinta. ¿Cuántos Bolsonaro hay hoy día en la Argentina? Bueno, mire, al Bolsonaro verdadero luchando para hacer lo que hizo Menem, lo que hacen los privatizadores, porque no quiere permitirle a Lula, a su Brasil, que encuentre essa soberania energética. Olha, a privatização da Petrobras der tudo certo já há 4 anos. Logicamente que vai ser um negócio complicado. Agora, que não pode a Petrobras ser uma semi-estatal, né, e com um monopólio no Brasil. Aí não dá. Así, muy suelto, camisa suelta, son tan impresentables en todo lo que hacen. Ahí estaba, sin ninguna formalidad, hablando de algo que comprometerá seriamente al Brasil, por mucho tiempo. Dígame, Brasil no es un país como la Argentina, no se trata de una nación que pueda tener un sentido soberano de las cosas, se lo tiene que dar como si fuera un pobre país a cualquiera. No recuperó Bolivia, gracias a Evo, al gran Evo Morales, que tenía el 82% enajenado de empresas tipo Repsol, Iberdrola, todos ellos, se llevaban el 82%. Y a Bolivia le quedaba el 18%. Y Evo Morales consiguió meter la mano en el bolsillo, sacar el bolsillo. Es decir, cambió la historia y puso el 82% para Bolivia, que ahora tiene a todo el mundo jubilado, por ejemplo, y el 18% para las empresas. ¿Y sabe qué? Se quedaron, porque ganan tanto con el 18%, que es una vergüenza imaginarlos con el 82%. Permítanos ahora hablar también de soberanía en términos de la deuda. Una deuda que, si no se tiene energía, aumentará, de alguna forma será mayor cada vez. Y si se tiene energía, no solamente se la puede aquietar, sino que se la puede disminuir con lo que la Argentina puede obtener. Cristina Fernández hablando hoy sobre la deuda. Yo lo escuchaba recién decir que porque éramos muy estrafalarios no habíamos endeudado a la República Argentina. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y como si no lo relacionara, decía que tampoco las empresas se habían endeudado. Y como si no tuviera relación, también decía que las familias tenían un bajísimo nivel de endeudamiento. ¿Y por qué? Porque además en esos 12 años y medio en los cuales no nos endeudamos, además comenzó un proceso de industrialización y de mejora de los salarios que llevó a que de punta a punta, 2003-2015, los salarios de los argentinos crecieran 78 puntos. Nada menos. Enseguida le vamos a mostrar algo que es muy interesante. Tiene algunos números, pero le puedo asegurar que se trata de algo formativo, también para mí, que tuvimos la iniciativa tan solo de pedirle al CEPA que nos ilustrara sobre el tema de las jubilaciones a partir de algo que dijo Duhovne en su momento. Vamos a escuchar a Duhovne. Mucha gente sentada en sillas comentando la política económica nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Vos sabés que durante el kirchnerismo, de 2 millones de jubilados, pasamos a 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio entraron por moratorias, en muchos casos aportando un dinero que se licuó. Es decir, hoy tenemos 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio de los cuales aportaron muy parcialmente a su jubilación. Estaba diciendo, era un disparate, era una injusticia, era algo de una impudicia total, y se lo vamos a demostrar. Llévenos el apunte, porque esto es algo que va a servirnos a todos saber. Primera placa, gracias CEPA. La primera placa, pérdida de recaudación previsional, esta no es la primera, de Mauricio Macri 2015-2019, la primera es la de los 90. De todas maneras, empecémoslo en el 2015. Mire, acá está, pérdida de recaudación previsional en 90. ¿Por qué? Porque en los 90 se podía, mire, reducción de contribuciones patronales, privatización del sistema, la creación de las AFJP, otra estafa. Subió la tasa de desocupación de 7,5 al 20% del 2001. Usted se da cuenta de lo que pasaba en el país. Y subía la informalidad laboral del 25 al 43%. Por eso la cobertura del sistema previsional estaba floja, no se apuran en quitar las placas.
porque lo importante acá es entender, ¿no? El famoso ritmo televisivo, me digo a mí mismo a veces. El incremento de la cobertura del sistema previsional con recursos de aportes y contribuciones entre 2013 y 2015. Mire el país del 2013 al 2015. Los hitos: creación de puestos de trabajo registrados, reducción de la desocupación del 20% al 6%, reducción de la informalidad del 49% al 33%. La mejora en la recaudación previsional se dio al mismo tiempo que aumentaba el gasto por las moratorias. La estatización del sistema, se terminaron las AFJP, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Y mira al lado, cobertura del sistema provisional. Mire cómo sí alcanza cuando hay trabajo, trabajo formal, trabajo en serio, esa recuperación. 2002 veníamos del 52% de estar cubiertos para pagar la jubilación. En 2011 se llegó al 70% y en el 2015 se bajó levemente al 65%. Ahí llega 2015, Macri. Y ahora mire qué pasó en esos tiempos. Reforma fiscal de diciembre del 2017, reducción de aportes y contribuciones progresiva. Destrucción del empleo registrado privado. 275.000 puestos entre 2018 y 2019 nada más. Mayor desocupación. Del 6% pasaron al 10%. Incremento de la informalidad y cantidad de monotributistas. Mire, 2015, el 65% de sustentabilidad. 2019 lo dejaron en el 48% y además le quitaron el 20% de los ingresos a los jubilados. Una verdadera estafa. Y por último, porque esto es entender qué país había y cómo sí se puede jubilar, dar la moratoria y ayudar. El impacto de la pandemia. 2020, pandemia, atrasos y reducción de salarios, caída fuerte de las contribuciones. 2021-2022, reactivación económica. Este gobierno, con creación de 185.000 puestos de trabajo registrados entre julio 2020 y marzo 2022. Tasa de desocupación reducida al 7% en 2021. Los aportes y contribuciones tocaron su mínimo histórico en 2020 y mejoraron el 55% de la financiación del sistema en 2022. ¿Y qué pasó? Lo que era en 2020, 30% de la cobertura pasó en 2022, en apenas 2 años, al 56%. Esta es la realidad. La solución no es una reforma previsional que reduzca las jubilaciones, sino que es la creación de cada vez más empleo. Esto que estoy mirando aquí y que acabo de compartir con ustedes. La registración del trabajo y la mejora de los aportes en esas columnas tan demostrativas que teníamos para compartir con ustedes. Hay un proyecto. Vamos a ver esto de página 12. Lanzan una campaña por la moratoria previsional. Y la señora que está en la fotografía, Gisela Marciota, diciendo de qué se trata. Con la celeridad que necesita tener en el Congreso Nacional, porque estamos hablando del 23 de julio, como mucho en 2 semanas. Todavía no tuvimos señal del Poder Ejecutivo, por eso digo, pero que no estemos mirando el informe del Fondo sobre lo que consideran gasto previsional excesivo para la Argentina, y que sí sigamos en la línea de lo que, la verdad, que inició Néstor Kirchner en el 2006, que continuó Cristina, y que a pesar de que iniciaba un periodo de reducción y de restricción del sistema previsional con el macrismo, sin embargo, se prorrogó la moratoria, lo cual sería tremendo para nosotros que nuestro gobierno no prorrogue la moratoria. Sí, lo sería. Esa es una pelea muy, pero muy importante. El fondo no debe querer, pero la Argentina tiene que querer. La moratoria es un derecho. Es la moratoria que le dan a usted cuando le debe a la AFIP. La que me dieron a mí, que tuve una vez 48 cuotas. Me robó un contador, ya se lo conté. Y entonces tuve que recurrir. 48 cuotas me dieron para que pudiera pagar. ¿Por qué no dársela a alguien que contrae una deuda y la va a pagar con lo que le corresponde por la jubilación? Porque el Estado tiene la obligación de dársela. Porque el Estado es esa persona. Si no lo reconocemos, deja de ser el Estado, y con personas afuera del Estado, con la gente afuera, como suele decirse, no hay país. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. ¿Nos esperan? Decir 100 años de YPF es una emoción. Y péguele fuerte. La voz de Cacho, las canciones que hablaban de YPF, son cosas que han habitado nuestro corazón. Después había otro tipo de canciones, pero no eran creíbles, porque no eran verdaderamente representativas del país. Ahora, ¿qué hacer para mantener
esa soberanía energética que va a intentarse, que todavía no está conseguida, pero tenemos todo para que ocurra, todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo dijo muy bien Alberto Fernández hace un ratito. Yo tengo muchas expectativas, tengo las mejores expectativas, no soy ingenuo, no soy voluntarista. Creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjuntos. Pero como les recordaba antes, para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que manejan la Argentina como una estancia propia. Y por eso, lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes, trabajar en unidad, los que tenemos y sentimos un deber moral para los más postergados. Vamos a tomar otro tramo, porque seguramente mucha gente está volviendo a su casa. ¿Y qué dijo Cristina? ¿Qué dijo Alberto? ¿Qué pasó? ¿Qué se vio? Esto que vamos a escuchar también es muy importante, ya medio acercándonos al final y al encuentro con Daniela Ballester y debate abierto. Escuchen esto de Cristina Fernández de Kirchner. Yo puedo admitir que cuando hay una remuneración fuerte al trabajo del 51 y el 49 del capital, tenemos tensiones inflacionarias. Pero bueno, yo creo que debemos definitivamente centrarnos en que gobernar es también administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías. Porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Sí, está bien, esto es un conflicto, porque gobernar, si se gobierna para la élite, ningún problema, es un viva la pepa, no hay ningún inconveniente, no hay ningún diario en contra, no hay nada, todo es a favor, lo internacional también, Embajada de Estados Unidos, los diarios de acá, pero decirle al poder real que le vas a tomar Repsol porque no está bien que lo tenga YPF, que lo tenga Repsol, decirle a Iberdrola, allá en México, ojo, no pueden seguir estafando a nuestra gente, se lo vamos a tomar de la manera que corresponde, republicana, democráticamente, busca el camino que sea, en el Congreso, por ahí acaso puede ser por decreto, no sé cómo son las leyes en ese sentido en México, pero hay que hacerlo, hay que tener esa personalidad de confrontar con los poderes instalados que son mafiosos, que se quedan con todo el dinero, que no quieren al pueblo, que lo desprecian permanentemente. De todas las maneras. En consecuencia, el árbitro es el gobierno. Cuando el árbitro juega para los ricos, como pasó de 2015 a 2019, se pierde por goleada. Y cuando se pierde por goleada, se pasa mucha hambre. Y no se tiene la educación, y no se tiene la salud. Los remedios hay que pagarlos. Cuando gana algo que representa al pueblo, los remedios vuelven a ser gratis, los remedios vuelven a estar al servicio de la gente, las computadoras vuelven a estar en las manos de los chicos. Es otra cosa, es distinto. Lo dejo pensando 2 minutos porque tenemos que hacer otra pausa. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. La excelencia de este clip no nos aparta del dolor. Por el contrario, nos lo recuerda. Es lacerante lo que ha pasado. En 7 años, 2.041 feminicidios. Terrible. Miles de chicos, más de 2.000, que quedan huérfanos. Este año, casi 200. Esta marcha es la de hoy. Nos están maltratando, desapareciendo. La línea de la denuncia, ni una menos. La de la derecha, la de los carteles, es la primera, hace 7 años. A la izquierda tenemos la de hoy,
en un día mágico en la ciudad de Buenos Aires. La de la derecha inspiró a 20 países. La Argentina fue el primero que tuvo a sus mujeres y también hombres en la calle. Esto sucedía hace 7 años, marcando un mojón del que ya no se apartarían nunca más, ni va a suceder. La lucha continuará y la lucha está en poder de las jovencitas, de las muchachas particularmente. Por supuesto, todas las generaciones atraviesa transversalmente sus representantes, sus voces trascendentes para que reflexionemos. Pero son esas jóvenes, son esas y esos jóvenes los que seguramente, algunos de ellos ya con 7 años más, pero 7 años de una cultura completamente distinta. Las mujeres empoderadas, las mujeres conscientes del drama en el que han estado involucradas. Quiero compartir con ustedes un tramo de lo que dijo ayer en la legislatura, justamente una representante notable de esa juventud, Ofelia Fernández. No es un ente abstracto y neutral. Adquiere una forma específica en su ejercicio, que es la del Poder Judicial, que está compuesto por personas de carne y hueso, con estereotipos, valores y principios que en este caso son machistas, violentos y corruptos. Mañana es 3 de junio, se cumplen 7 años, el primer Ni Una Menos, van 2000 femicidios desde aquel entonces. Vengo a proponerles a quienes están acá nuestro próximo gran acuerdo y a quienes estén mirando nuestra próxima gran campaña, reforma judicial feminista. No se capacitan, no activan, no despliegan sus facultades preventivas, no hacen nada. Y a ver, no voy a proponer resoluciones solo judiciales a problemas que son estructurales, pero ¿podemos empezar por algo? ¿Por algo serio? Creo que de no hacerlo, no estamos viendo que tenemos con el feminismo la oportunidad de ver la historia hacerse en vivo. No le podemos tener miedo a tocar los privilegios de estos tipos. El único miedo que importa es el miedo de las próximas generaciones a que este mundo no cambie nunca. ¿Y saben qué nos va a quedar escrito en la historia? ¿Qué no va a ser un gran capítulo? Nosotros, legisladores y legisladoras, juntándonos cada 3 de junio, cada 8 de marzo, a hablar un ratito de eso del feminismo. Estamos gobernando, las cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. Por las que mataron, por las que mañana marchan en todo el país y se organizan, por sus hermanas, por sus hijas, por sus madres, por lo que más les guste. Porque el feminismo popular y organizado es la mejor oportunidad que tiene este planeta. A mover el orto, perdón. Buenas palabras para el contexto general de todo lo que dijo Ofelia, para cerrar nuestro trabajo. Enseguida viene un tramo muy importante en la programación de C5N, normalmente lo es, con Daniela Ballester, que hoy cumpleaños y le deseamos lo mejor, con su debate abierto, pero además con un comienzo muy importante del programa, porque nos ha llegado algo que mejor marca el inicio del gran programa que tenemos a continuación. Por mi lado, muchas gracias a todos, como siempre. Buen fin de semana y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes. Muy buenas noches.